Hola amigos, amigas de la sintonía, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. En esta oportunidad he traído el tema de los implantes animales en humanos, porque pues este tipo de implantes, también conocidos como senotrasplantes, pues son realmente una rama de la medicina que busca usar órganos, tejidos, células también de animales para tratar diversos tipos de enfermedades humanas, pues cuando no hay suficientes donantes humanos disponibles. Así que te voy a explicar de una forma clara y sin muchos tecnicismos innecesarios realmente qué son los senotrasplantes. Pues es el procedimiento en el que se trasplanta un órgano, como te decía, tejido, células de un animal, a un ser humano. Los animales más estudiados para esto, sin duda alguna, son nuestros amigos los cerdos, oído, los porcinos, porque su fisiología es muy parecida a la de los seres humanos, crecen rápido y pueden modificarse genéticamente sin mayores problemas. A ver, ¿por qué se usan los cerdos realmente? Porque tienen un tamaño adecuado, corazón, riñones, incluso otros órganos que están en proceso de estudio, ya te lo iré contando, como hígado, riñones, también la piel, se utiliza mucho en caso de quemadura, más adelante también lo iremos reseñando. Tienen una reproducción rápida, pues lo que permite crear órganos en grandes cantidades. También presentan los cerdos pues una facilidad para modificar su ADN, eliminando pues genes que causarían rechazo en los humanos. Esto es muy importante porque nuestro propio sistema inmunológico de facto va a rechazar algo que no le pertenece. Y pues hay un menor riesgo de transmisión de enfermedades comparado con otros animales, ¿verdad? Entonces, tipos de trasplantes animales en humanos que en este momento se utilizan sin mayores problemas: órganos completos como corazón, riñón, el hígado está pues como en una fase experimental, al igual que los pulmones también, válvulas cardíacas de cerdo o vaca, esto sí se viene utilizando ampliamente, son muy seguras, también las córneas de cerdo, hay una investigación en curso, no sé si has tenido la oportunidad de poder observar, si no lo has hecho, por favor, hazlo cuando tenga la menor oportunidad, de ver los ojos de los cerdos. Son muy parecidos a los ojos humanos, pero en este caso también se está estudiando si ese parecido va más allá de una cuestión como estética, podríamos emplear el término, sino que tenga la facilidad fisiológica para de alguna u otra forma poder implantarlo en un ojo humano. También las células, por supuesto, las células pancreáticas de cerdo para tratar diabetes está en ensayos clínicos experimentales en este momentico, y pues han habido realmente avances recientemente, en los últimos años, pues se han realizado trasplantes experimentales de corazón y riñón de cerdo pues a pacientes humanos, usando animales que por supuesto han sido genéticamente modificados para reducir lo que te comentaba ahora, el rechazo del sistema inmunológico. Y pues estos casos al día de hoy ha mostrado que el cuerpo humano puede aceptar al menos de forma temporal un órgano animal, aunque aún no es una técnica establecida para uso masivo hasta el momento, pero pues hay situaciones muy prometedoras y pareciera ser de que esto puede llegar a ser una realidad objetiva en muy poco tiempo. También, por supuesto, hay que tener en cuenta los principales rechazos y riesgos que existen. El rechazo inmunológico severo, porque nuestro organismo, lo que te decía, detecta el órgano animal como algo extraño, tiende a destruirlo, enfermedades zoonóticas también. Hay virus de animales que podrían transmitir infecciones al ser humano altamente controlado hoy en día, afortunadamente. Y también se pueden presentar, por supuesto, complicaciones quirúrgicas similares a las de cualquier trasplante. Hoy en día también vemos, por ejemplo, una persona que ha sido trasplantada, pues le han puesto un riñón, un hígado, un corazón, y puede presentar una reacción adversa y no aceptar ese órgano a pesar de que sea un humano. Y también hay que tener en cuenta ciertos aspectos ético-religiosos que tienen que ver con el bienestar del animal, seguridad pública. Pues hay muchas religiones, a pesar de que la gran mayoría las acepta, no faltan algunos sectores de algunas religiones que tienden a rechazar este tipo de prácticas, y hay toda una discusión en este momento con respecto a la utilización de órganos de animales o de partes de animales en el cuerpo humano en caso de que exista el compromiso de la salud en alguna persona. Bueno, pero ya también ojalá y tenga la oportunidad, y si el tiempo lo permite, de ir un poquito más en detalle de esta cuestión. ¿Qué se usa ya en la práctica médica al día de hoy? ¿Qué es lo que se hace?
pues es muy común y aceptado desde hace algunas décadas, por ejemplo, lo que te decía ahora de las válvulas cardíacas biológicas de cerdo o de vaca, inclusive millones de personas las tienen. Hace más de 40 años se viene implementando este tipo de válvulas cardíacas. También enzimas y hormonas animales, algunos derivados históricamente, injertos dérmicos temporales para quemaduras cuando una persona ha sido quemada, pues la piel de cerdo, al menos de forma temporal, puede ayudar a que se regeneren esos tejidos en nuestro propio organismo. Estos procedimientos, por supuesto, han salvado muchísimas vidas y son considerados plenamente seguros. Y en un futuro cercano, pues los científicos esperan y están apuntando, al menos en los próximos años, que los órganos de cerdo modificados genéticamente podrían cubrir la escasez de órganos, que es el principal problema, también mejorar la supervivencia de personas con falla renal, cardíaca, hepática, reducir las listas de espera para trasplantes que son bastante largas en muchos países del mundo, pero pues aún falta, por supuesto, resolver temas inmunológicos y éticos, pero pues el camino avanza rápido, muy importante para que lo vamos teniendo siempre bien presente. Pero bueno, ¿qué tan cerca realmente estamos de usar órganos animales en humanos de una forma rutinaria y segura? Pues podemos decir que estamos más cerca que nunca, pero todavía no es una realidad clínica para el uso masivo. Por supuesto, el desarrollo avanza rápido, pues aún se enfrentan barreras importantes. Por ejemplo, lo que ya es real hoy en día, el uso médico rutinario que se hace de estos órganos. Pues hay 3 aplicaciones de origen animal, pues que ya son 100% rutinarias, lo que te decía, las válvulas cardíacas biológicas de cerdo y vaca, que se han usado desde hace más de 40 años, son seguras, duraderas, aprobadas globalmente. También lo que reseñábamos de los injertos temporales de piel de cerdo para quemaduras, se usan como coberturas temporales en hospitales de quemados, no son permanentes, hay que tenerlo en cuenta. También el colágeno, el pericardio y otros tejidos animales que son utilizados en cirugías reconstructivas y cardíacas, y estas tecnologías no se consideran experimentales, sino que son objetivas y prácticas en muchas partes del mundo. Lo que está en etapa avanzada, pero que aún es experimental, pues aquí está lo que realmente marca el rumbo hacia órganos enteros, órganos de cerdo modificados genéticamente. Más o menos desde el 2020 al día de hoy, ya estamos finalizando este 2025 al momento de hacer este podcast, pues se han realizado trasplantes experimentales de corazón y riñón de cerdo a humanos, con resultados que son variables pero cada vez más alentadores. Claro, los cerdos usados tienen entre 6 y 10 modificaciones genéticas, por ejemplo, quitar genes que causan rechazo inmediato, agregar genes humanos que facilitan la compatibilidad, eliminar virus porcinos del genoma. Estas tecnologías pues han permitido que incluso riñones de cerdo funcionen días o semanas en humanos en estado crítico, que también corazones de cerdo funcionen durante casi 2 meses. Son logros muy importantes, pero pues aún no suficientes para considerarse estándar, es lo que tenemos al día de hoy. Las barreras que faltan por superar, por supuesto, a pesar de todo el progreso que hay 3 problemas clave que impiden la aprobación generalizada. Pues uno es el rechazo inmunológico tardío, esto es muy importante, porque aún se controla el rechazo inmediato, el sistema inmunológico humano pues destruye los órganos después de semanas o meses. Así que esto está en observación también, porque a veces se da eso incluso con órganos de los propios seres humanos. También, por supuesto, otro aspecto para tener muy presente es el riesgo de infecciones zoonóticas, porque aunque muy bajo todavía preocupa que puedan transmitirse virus porcinos silenciosos. Y el tercer aspecto, lo que te comentaba hace un rato de la ética de aceptación social, pues hay debates de bienestar animal, implicaciones religiosas, miedo al cruce entre especies, y estos factores retrasan la aprobación regulatoria. Hay mucha desinformación, también mucha ignorancia, mala interpretación de las cosas, pero bueno, son aspectos que bien vale la pena socializar ampliamente para esclarecer sobre todo algunos temores que pueden existir en la mente de muchas personas con respecto al que en nuestro organismo se aloje el órgano de un animal que eventualmente nos estaría salvando la vida, pero pues no faltan las implicaciones ético-religiosas, que son muy respetables, por supuesto. Y el pronóstico realista con respecto a esta situación, pues si la investigación mantiene su ritmo actual, pues se espera que en unos de 5 a 10 años la comunidad científica pues tenga listos como los riñones de cerdo modificados, que se puedan volver una opción para pacientes terminales en listas de espera largas, lo que te decía. En unos 10 o 15 años más o menos, también la ciencia espera que podrían verse corazones de cerdo funcionales y duraderos en pacientes humanos.
y en 20 años o más, pues que órganos más complejos como hígado y pulmón podrían ser viables de manera, utilicemos el término como comercial, para salvar muchas vidas. Pues estos plazos, por supuesto que pueden acelerarse si aparece pues una tecnología como disruptiva, como edición genética más avanzada o inmunosupresión que sea pues más segura. ¿Y por qué es tan importante este desarrollo? Porque pues de tajo resolvería uno de los mayores problemas de la medicina moderna, que es la escasez mundial de órganos. Cada año mueren miles de personas que están en lista de espera porque no aparece un donante. Los órganos animales, si se logran estabilizar, pues serían abundantes, personalizables, disponibles a demanda. Sería una revolución tan grande como lo fue en su momento los primeros trasplantes humanos. Así que pues ojalá y Dios permita que esto vaya avanzando de esta forma para que los cerdos nos aporten pues esa posibilidad de alargar la vida o evitar la muerte de muchas personas que realmente urgen de un órgano de estos. Y bueno, te estarás preguntando cómo es la cría de estos cerdos actualmente, utilicemos el término humanizados para trasplantes. Pues los científicos no mezclan humanos con animales ni crean híbridos, claro, esto es muy importante tenerlo bien presente. Lo que hacen es editar el ADN del cerdo para que sus órganos sean menos rechazados por el sistema inmune humano. El proceso tiene como 3 grandes metas. Una, pues es eliminar genes porcinos que causan rechazo inmediato. El otro, agregar genes humanos que permitan que el órgano se vea como más humano ante nuestras defensas. Y pues también hacer que el cerdo sea más seguro, evitando virus que podrían transmitirse. Así que el primer punto, por ejemplo, para tenerlo bien presente, eliminar los genes del cerdo que produce moléculas problemáticas. A ver, resulta que el sistema inmunológico humano reconoce ciertos azúcares y también proteínas en los órganos de cerdo como extraños, y esto pues causa un rechazo fulminante en cuestión de minutos. Para evitar esto se eliminan genes como el WGTA1, por ejemplo, que es responsable de una molécula que los humanos atacan violentamente, también el gen CMAH, que produce un azúcar presente en animales pero no en humanos, el B4-GAL-NT2, por ejemplo, otra molécula que dispara rechazo inmediato. Quitando estos 3 genes, por ejemplo, el órgano deja de activar el rechazo hiperagudo, que esto es bien importante. Y también agregar genes humanos para mejorar la compatibilidad a los cerdos. Esta parte es muy interesante porque para que el órgano se comporte mejor dentro del cuerpo humano, pues se injertan genes humanos que controlan la coagulación para evitar que la sangre del paciente pues vaya a formar coágulos en el órgano animal. También la inflamación, otro aspecto importantísimo para reducir la respuesta inmunológica y la comunicación entre células, pues para que el órgano funcione como si fuera humano, ¿verdad? Algunos de los genes humanos que suelen añadirse pues son el CDA46, el CD55, también el THBD, el EPCR, el H01. Estos genes de alguna forma ayudan a que el órgano se vea menos animal y más tolerable pues ante las defensas del receptor. En total, algunos cerdos tienen entre 6 y 10 modificaciones genéticas combinando genes eliminados y genes humanos añadidos, es decir, genes que se le injertan al cerdo para que pues haya como una especie de acoplamiento y ese órgano no sea rechazado por el cuerpo de la persona que está recibiendo la donación. También es muy importante, claro, eliminar los famosos virus porcinos del genoma, porque pues los cerdos tienen virus antiguos integrados en su ADN que son conocidos como PERPs. Los PERPs no causan enfermedades en el cerdo, son como portadores, ¿verdad? Pero pues existe el miedo y el riesgo, claro, de que en teoría sí podrían saltar a los humanos y ocasionar serios problemas, y para evitarlo pues se usan técnicas como algo que hemos utilizado mucho, que hemos estudiado mucho aquí en Naturismo al Día, que es el CRISPR, para desactivar todos estos PERCs del genoma del cerdo. Esto pues hizo famosos a los investigadores que se encargaron de todo esto de la utilización del CRISPR, como de limpiar a un cerdo completo de virus inactivos. Esto hace que el trasplante pues obviamente sea muchísimo más seguro. Y pues la clonación del cerdo modificado, otro aspecto importantísimo, y esta palabra clonación pues trae a la mente una cantidad de situaciones, pero bueno, una vez que ya se tiene la combinación de estas ediciones genéticas de forma correcta, se procede a clonar al animal, es decir, que se toma una célula del cerdo editado, se inserta en un óvulo sin núcleo, se implanta en una cerda, aquí decimos marrana, aquí en Colombia, receptora, nace un cerdo fundador con el ADN modificado, y este cerdo pues será el progenitor de toda una línea diseñada para producir órganos.
La crianza de una colonia de cerdos humanizados es bien particular porque se crea una población entera de estos cerdos con las mismas modificaciones para tener corazones, riñones, hígados, pulmones, córneas, piel, todos destinados por supuesto a investigación a potenciales xenotrasplantes, y pues estos animales se crían en instalaciones de máxima bioseguridad prácticamente, para utilizar un término, como una especie de hospitales estrictamente para cerdos. Y esto, pues, lo que mucha gente estará preguntándose, ¿esto puede crear un híbrido humano-animal? No en lo absoluto. El cerdo, pues, no tiene genes humanos que alteren su aspecto, su comportamiento, ni su identidad biológica. Los genes humanos añadidos solo, pues, van a regular lo que es la coagulación, la inflamación, la compatibilidad tisular. Es decir, el cerdo sigue siendo completamente un cerdo, ¿verdad? Solo que sus órganos son más aceptables, pues, para el sistema inmunológico humano. Eso es lo que pasa con este cerdo que ha sido modificado de esa forma. ¿Y qué falta para que esto realmente sea como rutinario del día a día, que sea algo como normal? Lo primero es estabilizar el rechazo tardío, lo que te decía anteriormente, que se puede presentar pasadas varias semanas o incluso meses cuando se ha hecho esta donación del cerdo al humano. También mejorar la duración de los órganos trasplantados, por supuesto, y aprobar regulaciones internacionales y aumentar la seguridad de las líneas modificadas para que la base tecnológica que al momento existe sea algo pues como más concreto. Y esto es bien importante que lo tengamos siempre en cuenta porque también, pues obviamente que debe tenerse como una regulación, una legalidad en torno a todo lo que tiene que ver, involucrando por supuesto los aspectos éticos, morales e incluso las cuestiones religiosas que no se pueden dejar por fuera. ¿Y por qué el cuerpo humano? Esta es una pregunta que puede ser como obvia, pero que vale la pena que nos hagamos. ¿Por qué nuestro cuerpo rechaza órganos de animales como el cerdo, por ejemplo? Por el sistema inmunológico, claro, porque nuestro propio sistema inmunitario pues está diseñado para eso, para detectar lo que no es propio y destruirlo antes de que vaya a causar un daño. En este orden de ideas, pues el órgano animal, incluso si viene de un cerdo muy parecido a nosotros, que ha sido modificado genéticamente, es para el cuerpo un enemigo biológico completo, lleno de moléculas extrañas. Por eso pues el rechazo en los xenotrasplantes es mucho más fuerte que entre los humanos. Esto es algo lógico. Existen tres grandes tipos de rechazo en los xenotrasplantes. Uno es el rechazo hiperagudo, que se puede presentar de minutos a horas. Este es el peor de todos porque ocurre casi de inmediato después del trasplante. Si el órgano no está genéticamente modificado, la sangre del paciente toca el órgano del cerdo, los anticuerpos humanos reconocen moléculas animales y piensan que es una amenaza extrema, activan el sistema del complemento, una cascada de proteínas que revienta células extrañas, se forman coágulos, el órgano pues se llena de microtrombosis y en cuestión de minutos colapsa. ¿Y qué moléculas provocan esta situación? Pues principalmente lo que te decía al principio, azúcares y también proteínas de superficie. Una de ellas es el agal, que es producida por el gen, también que lo nombramos, WGTA1, y por eso estos genes se eliminan en cerdos humanizados antes de que se pueda presentar esta situación, pero no está del todo asegurado que no se vaya a registrar algo de esto una vez se haya hecho el trasplante. Por eso todavía está en etapa de investigación. También el rechazo agudo, que puede ser de días a semanas. Ese paciente debe estar en observación absoluta porque esto ocurre incluso en órganos modificados y el sistema inmune sigue encontrando diferencias. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues que los linfocitos T y B detectan que las células del órgano pues no son humanas, atacan directamente o producen anticuerpos contra proteínas porcinas, se genera inflamación, daño tisular, pérdida progresiva de función. ¿Se puede controlar esta situación? Pues sí, con inmunosupresión fuerte, pero pues va a tener, por supuesto, efectos secundarios como infecciones, toxicidad renal, riesgo de cáncer a largo plazo, pues y por eso los investigadores buscan órganos que requieran menos inmunosupresión. Y pues otro rechazo muy importante es el rechazo crónico, que este se puede presentar en meses o incluso años una vez se ha hecho el trasplante. Es el más como difícil porque pues es silencioso, puede aparecer incluso si los otros dos fueron controlados, y en esta situación pues hay que tener en cuenta que hay pequeñas diferencias entre el órgano animal y el humano que generan microinflamaciones constantes, se van formando fibrosis, o sea una cicatrización interna, vasos sanguíneos se van a endurecer, el órgano pierde lentamente su función, es como un desgaste inmunológico constante.
y es muy complicado porque requiere que el órgano sea casi indistinguible a nivel molecular del tejido humano, y aún no estamos en ese punto, ¿verdad? Por eso te decía que falta todavía mucha investigación al respecto. ¿Y cómo se intenta reducir el rechazo generalmente? Pues los científicos usan varias estrategias combinadas. Una es la edición genética del cerdo, eliminar moléculas que disparan rechazo, añadir genes humanos que regulan inflamación y coagulación, nuevos inmunosupresores, o sea, medicamentos diseñados específicamente para xenotrasplantes, más potentes y selectivos. También lo que tiene que ver con la tolerancia inmunológica. Hay técnicas experimentales como entrenar el sistema inmunológico del receptor antes del trasplante, usar células del cerdo donante para reducir o inducir mejor lo que tiene que ver con la tolerancia. Todo esto está en etapa investigativa, ¿verdad? Pero pues con muy buenos prospectos. ¿Cuál es el verdadero obstáculo hoy en día? A ver, entonces, ya podemos evitar el rechazo inmediato en experimentos. Lo que realmente impide usar este tipo de trasplantes de forma rutinaria, pues es el rechazo crónico. También mantener un órgano animal funcionando por meses o años sin que se vaya a degradar. Y controlar eso pues será el último gran paso antes de que esta tecnología sea común. Así que pues no es que esté como en algo de ciencia ficción, algo muy lejano. Están en esa etapa de la investigación, en esa etapa del conocimiento del sistema inmunológico con respecto a esos órganos, particularmente del cerdo. Se han hecho implantes de genes humanos en cerdos para crear pues una estirpe de cerdos humanizados, sin que sean híbridos, por supuesto, y que esto obviamente la ciencia lo está utilizando con muy buena proyección para que sean funcionales. Se trata de salvar y preservar la vida humana. También te comentaba de que existen algún tipo de situaciones ético-religiosas, de pronto pueden desde ciertos sectores de estas religiones haber como una especie de rechazo, pero en términos generales vemos que hay como una buena aceptación, sobre todo cuando se tiene en cuenta que es para salvar vidas humanas. Por ejemplo, a nivel de lo que dice el Vaticano, pues realmente no tiene una prohibición explícita contra estos xenotrasplantes. Pues de hecho la misma Iglesia Católica suele apoyar tecnologías médicas que preserven la vida y que alivien el sufrimiento, siempre pues obviamente que no implique crueldad innecesaria hacia los animales, no suponga mezcla de identidades humanas y animales, o sea, quimeras con conciencia, todo eso, y se garantice la seguridad para el paciente y también para la sociedad, que sea algo seguro, que sea funcional. Pues en documentos sobre lo que tiene que ver con bioética, la Iglesia Católica afirma que el uso de animales es aceptable si se respeta su dignidad como criaturas de Dios y si el fin es legítimo, o sea, sanar al ser humano. Esta es como una postura del catolicismo. En cuanto a lo que dice el judaísmo, pues tiene una premisa que es que hay que salvar una vida humana y que esto está por encima de casi todas las leyes religiosas, es la postura que tiene el judaísmo. Pues esto vuelve muy claro el panorama, ya que si un órgano animal puede salvar una vida, está permitido plenamente, incluso el uso de cerdos, que son animales que no se permite en medicina porque la vida tiene prioridad absoluta. En este caso, pues el animal tiene como una restricción en cuanto a lo que tiene que ver con el judaísmo, pero en este caso ya no la va a tener, mejor dicho. Es decir, si es para salvar una vida humana, bienvenido el cerdo con todo lo que puede aportar. Pues el criterio principal es la seguridad y la eficacia, por supuesto, así que es altamente permisiva cuando la vida humana está en juego. En cuanto a lo que el Islam, con respecto a esta situación, pues los musulmanes tienen prohibido consumir cerdo, ¿verdad? Pero pues en medicina la regla es bien distinta. Cuando un tratamiento es el único medio eficaz para salvar una vida o para evitar un daño grave, se aplica el principio de la necesidad permite lo prohibido, la postura del Islam. Entonces, pues, los xenotrasplantes pueden ser aceptables, incluso si provienen de un cerdo, siempre que no haya alternativa equivalente. Entonces, aunque algunas comunidades prefieren que, si es posible, los órganos provengan de animales, como la vaca, por ejemplo, la prioridad moral es salvar la vida, y si no hay de otra, pues se va a utilizar el cerdo con ese propósito de salvar la vida humana. Así que está condicionalmente permitido en cuanto a la postura del Islam. Y pues hay otras religiones también, sectas inclusive,
conglomerados o grupos religiosos que tienen posturas que pueden ser distintas, algunos pueden ir en contravía de todo lo que tiene que ver con la ciencia. En la pasada pandemia vimos, por ejemplo, grupos religiosos totalmente radicalizados en torno al uso de las vacunas, las atacaron, decían desde la postura religiosa de que eso era algo como diabólico. Bueno, una cantidad de posturas. Se trata de escuchar a todo el mundo, de hacer un consenso. Lo primordial es salvar la vida de un ser humano, y en este sentido, pues los avances de la ciencia han logrado éxitos hasta el momento con lo de las válvulas cardíacas, por ejemplo. En cuanto a la aplicación plena de estos órganos, hay estudios muy serios, se ha avanzado muchísimo para que pues sea una realidad objetiva a futuro, incluso con órganos tan complejos como los mismos riñones, los pulmones, el hígado, todo lo que tiene que ver con el corazón del cerdo, puesto en seres humanos que no tienen otras alternativas, porque a veces encontrar un órgano compatible de otro ser humano es muy difícil. Al día de hoy, miles, millones de personas mueren en el mundo por la escasez de estos órganos, y la ciencia avanza siempre con ese objetivo de mejorar esas cuestiones ético-religiosas. En el camino se espera al menos de que puedan tratarse, se puedan solucionar y se ofrezca una posibilidad real de salvación, de curación, de sanación a personas que están ávidamente necesitadas de un órgano, y nuestros amigos los cerdos pueden echarnos una manito bien importante. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de salud aquí en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.